¿Qué tal? Muy buenos días a todos. Bienvenidos una vez más a mi canal de YouTube para compartir una clase sobre nota a fallo. En esta oportunidad vamos a hablar del segundo trabajo práctico, segundo entregable. Seguramente ya han enviado a la universidad el primero, así que vamos a ver de qué va, cómo se confecciona y algunos tips muy importantes para la parte más relevante que es la ratio Easy-MD. En este trabajo práctico ustedes van a comenzar con una introducción. Algunos alumnos, ya por pedido de los tutores específicamente, han comenzado con esta introducción. Y aquí ustedes lo que van a tener que hacer simplemente, en este primer apartado de este segundo trabajo práctico, que en rigor de verdad es el verdadero comienzo de la nota a fallo, ¿no? Acá es donde ustedes van a comenzar a describir primero y luego a analizar críticamente en el tercero de qué va este caso jurisprudencial que trajeron para analizar. Lo que van a hacer en la introducción es replicar nada más ni nada menos que lo que hicieron en el primer trabajo práctico. Es decir, en un primer párrafo de la introducción van a contarle al lector, van a presentarle de qué va su nota a fallo, es decir, van a presentarle cuál es el principal concepto o categoría conceptual que emerge de su fallo, ya sea si es una cuestión de discutir en materia laboral la naturaleza jurídica de un vínculo, van a poder expresarle en un párrafo qué significa la relación laboral dependiente, si es una cuestión de despido discriminatorio, van a contarle al lector el concepto jurídico de despido discriminatorio, o van a insertar este concepto en algún contexto histórico, si quieren contar de qué va o cómo se sucedió a través del tiempo esta categoría conceptual. En un segundo párrafo de la introducción van a expresar brevemente de qué va el fallo. En un tercer párrafo ya no van a conceptualizar, a identificar y a demostrar el problema jurídico, sino que directamente van a decir que el problema jurídico que se había encontrado es tal y que en el caso concreto se demuestra de tal manera. Van a acortar esa manifestación o toda esa introducción que habían hecho en el primer trabajo práctico del problema jurídico para acortarlo más específicamente y demostrarlo directamente. Y lo importante en esta introducción, por supuesto la relevancia del análisis del fallo, pero también van a colocar y van a consignar por vez primera cuál es el propósito que ustedes tienen con respecto a este entregable. Es decir, si quieren lograr una cuestión, qué lectura quieren lograr con respecto a la comunidad académica, qué quieren lograr con respecto a quien lo lea con su trabajo. Esto es importante que esté, digamos, que se consigne y que emerja de lo que es la introducción. Y acá ustedes saben que los trabajos prácticos son progresivos, es decir, que se va incorporando a cada trabajo práctico, ¿sí?, un elemento nuevo. Entonces, en este elemento nuevo que van a incorporar en el 2, van a comenzar con lo que es la descripción de la plataforma fáctica. ¿Qué significa esto? Ustedes van a contarle al lector los hechos que fueron controvertidos, los hechos concretos del caso, es decir, quién fue el actor o actora, qué interpuso, es decir, qué pretendió. Van a contarle al lector en qué se fundamentó jurídicamente la pretensión del actor, qué dijo el demandado, quién era, en qué se fundamentó la pretensión del demandado. Es decir, van a hacer una descripción fáctica de lo que sucedió en el caso. Como ven, seguimos en la etapa descriptiva, porque toda esa descripción fáctica de los hechos, cómo quedó trabada la litis, va a emerger de su propio fallo. Aquí ustedes no van a tener que hacer ninguna cita de ninguna fuente externa aún, por lo tanto, aquí casi es innecesario una cita. Por lo tanto, no van a tener que practicar en cómo se cita conforme APA. Una vez que hicieron una descripción fáctica de los hechos, van a pasar al segundo apartado, ¿sí?, de este trabajo práctico. Es decir, lo que van a agregar nuevo es lo que es la descripción de la historia procesal. ¿Qué significa esto? Van a tener que contarle al lector cuál es el camino recorrido procesalmente, quién inicia la demanda, cuál es el juzgado que la recibe, qué resuelve ese tribunal con respecto a la pretensión del actor, acepta o rechaza la demanda, ¿sí? Van a tener que decir si se interpone recurso, quién se agravia,
por qué se agravia, qué resuelve ese tribunal de alzada, revoca o convalida la sentencia de grado, y así sucesivamente hasta llegar al recurso extraordinario de la Corte Suprema. Aquí ustedes van a contar en un íter o camino procesal hasta llegar a la Corte. Una vez que ustedes repasan la plataforma fáctica, repasan la historia procesal, vamos a llegar a la descripción de la decisión del tribunal. Esto es importante que lo sepan. ¿Qué significa? ¿Qué deben consignar ustedes en este apartado de este agregado nuevo, en este trabajo práctico que repetimos una y otra vez? Es progresivo. Es decir, se va a presentar en un todo al final, pero cada trabajo práctico implica el anterior y el agregado del trabajo nuevo. Entonces, ¿qué es importante acá? Lo importante en esta descripción de la decisión del tribunal es que ustedes deben contarle al lector que el caso llega a la Corte a través de ¿qué? De un recurso, por lo general de queja, ¿sí? Extraordinario. Ese recurso de queja ¿es aceptado o no es aceptado por la Corte? Sí, es aceptado. ¿En virtud a qué doctrina? Por lo general los recursos de queja se aceptan en virtud de lo que es la teoría de la sentencia arbitraria. Es decir, la Corte dice, al ser arbitraria la sentencia, vamos a receptar este recurso de queja y vamos a decir que la sentencia del tribunal de alzada, es decir, es la revoco o la convalido. Y por lo general, la Corte remite las actuaciones, porque no puede fallar en cuestiones de fondo, porque si no se estaría violando el principio de juez natural y de debido proceso, remite las actuaciones a la Cámara para que otra sala de la Cámara vuelva a dictar un fallo. Ustedes lo van a haber visto en muchos fallos, por ejemplo, en fallos donde se problematizó la cuestión de la naturaleza jurídica de los médicos, ¿sí? Se volvió a la Cámara, o en caso de despido discriminatorio también, se volvió a la Cámara para que se vuelva a fallar. Ustedes aquí tienen que, lo importante de este apartado es que cuenten cómo llegó a la Corte, si la Corte resuelve en mayoría, quiénes son los ministros que votan en concurrencia, es decir, quiénes concurren al voto de esa mayoría. Si hay una minoría en disidencia, deben mencionarla, mencionar simplemente qué ministros votan en disidencia. Por lo general, no deben consignar en este trabajo qué argumentación jurídica tuvo ese voto en disidencia, porque por lo general, esto lo utilizan los alumnos para el trabajo práctico número 3 como una doctrina en contraposición, ¿sí? a la doctrina mayoritaria de la Corte, es decir, como una fuente externa para poder corregir o avalar la postura de la Corte. Bien, una vez que comentan o describen brevemente la decisión del tribunal, vamos a pasar a lo más importante de este trabajo, que es la ratio decidendi. ¿Qué significa la ratio decidendi? La ratio decidendi significa en latín, es una locución latina que significa las razones que tuvo el tribunal para decidir. Razones es sinónimo de argumentos, es decir, ¿qué argumentos jurídicos utilizó la Corte para motivar la sentencia? Entonces acá se reafirma lo que ustedes ya conocieron en uno de los videos que hice al principio sobre que el fallo no es nada más ni nada menos que un razonamiento jurídico, es un silogismo jurídico. Entonces ustedes aquí, en esta oportunidad, tienen que preguntarse, ¿la Corte resuelve o no resuelve el problema jurídico que se planteó, que encontramos o que identificamos en el primer trabajo práctico? Entonces, si lo resuelve, ustedes tienen que encontrar cuáles son el paso o los argumentos jurídicos que utilizó para poder motivar su decisión final. Entonces, ¿cómo encontramos esos argumentos jurídicos? Hay una doctrina especializada que propone la universidad, que es Neil McCormick y Sciaggia, que ellos recorren, ¿sí?, una serie de metodologías argumentativas que suelen usar los operadores jurídicos, nosotros los abogados, por supuesto los jueces, para poder motivar sus decisiones. Y esas motivaciones jurídicas están dadas desde el punto de vista, por ejemplo, los jueces utilizan líneas argumentales. ¿Qué significa? Para poder utilizar, responde a esta pregunta, para poder utilizar
determinada premisa normativa para justificar mi decisión. ¿Qué hacen los jueces? Y bueno, entonces, entre esta premisa y esta premisa normativa yo tengo que interpretar, por lo tanto tengo que darle un sentido. ¿Para qué? Para poder justificar, decir en mi sentencia, yo utilizo esta norma porque utilizo esta línea argumental. Y por lo general las líneas argumentales se traducen en lo siguiente. Los jueces utilizan la línea argumental del precedente, es decir, van a otros fallos en donde ya se había resuelto esta categoría conceptual, lo toman y lo traen como motivación de esta sentencia. O por lo general los jueces utilizan lo que denominan el presupuesto del legislador racional. En este presupuesto del legislador racional los jueces dicen, bueno, el legislador tuvo en cuenta la teleología de la norma, tuvo en cuenta un propósito cuando dictó la norma. Vamos a seguir este propósito para poder motivar la decisión que yo voy a tomar en este fallo. O por lo general, los jueces también utilizan lo que es el argumento sistémico. ¿Qué es esto del argumento sistémico? Los jueces recurren a esa premisa que encontraron para poder aplicar al caso concreto, la armonizan contextualmente con todo el ordenamiento jurídico, entonces la hacen encauzar con otras normas, la armonizan interpretativamente con otras normas, que hace que el resultado final sea esa interpretación de la premisa normativa y la justifiquen en su decisión final. O bien los jueces también utilizan el argumento de los principios generales del derecho. ¿Qué significa? Que utilizan aquellos principios constitucionales o supraconvencionales que tratan o receptan aquella categoría conceptual que emerge de nuestro fallo, y los jueces entonces terminan interpretando la norma a la luz de esos paradigmas o principios que son nada más ni nada menos que los principios que pautas, ¿sí?, interpretativas por los cuales los jueces deben tomarlo para poder interpretar sus normas, para poder motivar sus decisiones finales. Es decir, en definitiva, la ratio decidendi, argumentos jurídicos que se encuentran o emergen del fallo para poder tomar una decisión. No confundir la estructura del fallo, es decir, ustedes saben que los fallos se expresan en ideas que están en los considerandos. No transcribir los considerandos del fallo como argumento de la decisión. ¿Por qué? Porque si bien las ideas de los jueces se traducen en considerandos, ustedes tienen que saber de esos considerandos captar la línea argumental para traducirla y poder expresarla en su nota fallo. No es transcribir el argumento, es decir, el considerando no es transcribirlo para decir ya está cumplida la consigna de escribir la ratio, no. De hecho está mal visto metodológicamente o en la universidad que ustedes transcriban considerandos para poder expresar la ratio decidendi. Es decir, entonces, repaso, introducción, descripción de la plataforma fáctica, el camino de la historia procesal o descripción de la historia procesal, la breve descripción de la decisión del tribunal, o sea, de la Corte o Tribunal Supremo, de provincia o Corte Provincial, y por último, lo que es la descripción, o mejor dicho, la reconstrucción, de la ratio decidendi o las razones que tuvo el tribunal para decidir. Dicho esto, aquí estaríamos completando la consigna del segundo entregable y esto es lo que deberían hacer para su trabajo práctico. Para más información, si se encuentran un poco perdidos en lo que es la nota fallo, recuerden que soy asesor de tesis, soy asesor coach de defensa oral y puedo ayudarlos a cumplir con éxito su trabajo. Espero les haya gustado, pónganme like o suscríbanse a mi canal para más videos como este. Nos vemos pronto, muchas gracias.